Dos, va. Hola Fernanda, hola Perla. Hoy, otra vez, en esta sección de Perla que ha traído maravillosas personalidades, y hoy vamos a hablar de una noticia que va a revolucionar la lectura en México y en muchos lados en español. La serie Unorthodox, que ha hecho una fascinación en Netflix, ¿sí? Va a estar ahora el libro en español, ¿sí? Y yo les voy a dejar que ustedes platiquen un poco, porque además la serie habla de una mujer que se libera, ¿sí? Que cambia su tipo de vida, que cambia ciertas cosas por algo nuevo. Y qué mejor que dos brillantes mujeres hablando del tema en especial. Hola, Pues, hola, ¿cómo están? Fernanda Álvarez, la editora que nos va a brindar la oportunidad de traernos a México el libro, que es el original de donde basan una serie que es una maravilla, que está siendo vista y criticada de muchas formas a nivel mundial gracias a Netflix, pero que la parte bonita y la parte importante de esto, que es lo que a mí me gusta siempre resaltar, es de dónde viene, cuál es la historia real, es una autobiografía de una mujer judía, una comunidad en Nueva York, en Brooklyn, que es ultra ortodoxa y cómo ella escapa de esta realidad en la que le tocó nacer y en la que le tocó vivir. Entonces, esta adaptación, que es, en este caso la estamos viendo al revés, en vez de haber sido famoso el libro y luego la serie por cuestiones de momento, la serie es la que es un boom y es por esto que nos traen ahora el libro, que seguramente, como la mayoría de las veces, será mucho más amplio. Y a todas las personas que ya vimos la serie, que hace ratito nos estabas comentando, Fernanda, que tú no la has visto, que me parece maravilloso ver tu punto de vista, eh, ¿qué es lo que nos vienes a traer? ¿Por qué nos traen este libro? ¿Por qué deciden hacer este lanzamiento del libro en este momento? Pues primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir literatura con ustedes. Y sí, pues curiosamente este libro, que es la autobiografía de Deborah Feldman, salió en el año 2012, ¿no? Y en su momento, también en la comunidad, por supuesto, pues hubo toda una especie pues de controversia, ¿no? Porque no es fácil renunciar a un tipo de vida en el cual las reglas son súper estrictas para buscar tu libertad y en lo que verdaderamente crees, ¿no? Y gracias a que Netflix retoma este libro para convertirlo en serie, es que pues vuelve a poner sobre la mesa este tipo de temas, ¿no? Porque a pesar de que esto es como solamente una especie de comunidad, ¿no? Con sus propias reglas, pues esto se puede extrapolar a muchos niveles en la vida, ¿no? Y más en la vida de la mujer. Entonces, sí es muy interesante que ahora en el mes de julio vamos a tener ya por fin el libro en español aquí en México, pues poder ver esa parte que todas nos podemos identificar de alguna otra manera, ¿no? Sea religión, sea social, sea cultural, sea político, pero como siempre la mujer en algunos puntos o en muchos puntos pues ha necesitado buscar estos espacios radicales o no, dependiendo también dónde se encuentre cada una para romper barreras y poder ser quien realmente pues es esa persona, ¿no? O se busca en esa libertad. Me encanta tu punto de vista. Fernanda, hay algo muy importante y no es casualidad. Antes de yo enterarme que teníamos la posibilidad de que tú nos acompañaras el día de hoy, precisamente yo el viernes en Shabbat platicaba acerca de esta serie, donde discutía con una persona que dice, yo soy nada judía y yo no creo en muchas cosas y creo que hay muchas cosas que están mal en la religión. Entonces, ¿cómo abarca desde un punto de vista de una comunidad muy, muy, muy específica una realidad tan amplia que nos compete a todos? Entonces, es no dejarnos llevar por una realidad de un pequeño grupo que por circunstancias de la vida, en un momento de la historia, hace una migración de una persecución después de la Segunda Guerra Mundial, se establece en un nuevo país y necesita cuidar y resguardar a las personas que migran en conjunto y cómo ciertas normas y reglas para poder sobrevivir y que estas costumbres no se pierdan, se vuelven más estrictas y se tratan de aislar para protegerse. Y cómo este aislamiento para protegerse luego se vuelve en contra de alguna manera.
esta falta de libertad y esta protección hace que las personas no sepan qué hay afuera, y el mundo de afuera también es maravilloso. Entonces, esta falta de rigidez a la hora de juzgar sería maravilloso, y creo que es una de las cosas importantes de por qué traer el libro, de poder darnos una visión más amplia. O tú que no has visto la serie, ¿cómo es tu perspectiva en cuanto al libro en general y no perteneciendo a esta comunidad con unos ojos externos? ¿Cómo percibes esta realidad y de qué manera podrías, con tu juicio, que eres una persona en la literatura y que tienes una visión amplia, darnos una visión del libro a diferencia de la serie? Claro, pues sí, primero acercarse porque ¿no? Mi catolicismo pues me inculcó otras cosas como la culpa, ¿no? Eso es como, Ok. como lo que uno como mujer tiene que estar desde esta religión católica, pues también a veces evitando, y además de replantearse un montón de cosas, ¿no? Uno pues va adquiriendo cierta um, madurez, comillas, o cierto Ajá. conocimiento o cierta conciencia de lo que uno quisiera realmente, y eso te permite romper o empezar a ver desde otro punto de vista o desde otro cristal aquello que en este caso llamémoslo religión, pues te impone ciertas cosas con las cuales no estás de acuerdo. Entonces para mí acercarme a Unorthodox fue como en principio conocer, ¿no? Entender que también, o sea, hay otro tipo de comunidades, cómo son estas comunidades, qué tipo de restricciones hay distintas a mi religión, ¿no? Y eso cubre también una parte de curiosidad que todos tenemos, ¿no? Y por otro lado, que es un libro que pues te motiva, ¿no? Porque entonces te das cuenta que eres capaz, estés en donde estés, de romper con cosas, aunque esto sea doloroso, ¿no? O sea, Débora, el libro empieza cuando un año después de haberse separado, por fin se encuentra con su madre en un café para tratar de entender por qué la madre se fue también en su momento, ¿no? Y que ahora esa ruptura que Débora tuvo con la familia que la crió, pues la acerca también un poco a la madre y la hace entender de alguna manera por qué tomó esa decisión la madre, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones en las cuales uno puede enfrentarse o una puede enfrentarse desde otros lugares, ¿no? Y que esa ruptura es dolorosa, pero vale la pena a final de cuentas, ¿no? Porque Débora tiene un hijo y porque Débora sabe que no quiere ser para su hijo, ¿no? Entonces, hay otro libro que no sé si ustedes alcanzaron a leerlo, pero que también me parece maravilloso, que se llama Una educación, de Tara Westover, y es la historia de Tara, que renuncia también a su familia mormona. Entonces su familia vivían ultra exiliados, el padre súper fundamentalista, pensando que el mundo se iba a acabar todo el tiempo, no reciben educación porque su religión no se lo permitía, no podían ir al médico, hay otro tipo de violencia, ¿no? Que yo creo que en el caso de Débora es un poco más psicológica, en el caso de Tara fue un poco más física. Entonces, claro, leer este tipo de libros te abre una perspectiva y te da un poder distinto, te da, es como inspiracional, ¿no? Decir, se puede, aunque sean distintos cambios que yo ya no considero en mi vida que me sirvan, ¿no? Y que necesito, o que yo creo que soy esto y esta parte de mi pensamiento me lo impide, pues tengo la posibilidad de romper con esto, ¿no? Porque hay mujeres que lo han hecho. Entonces me parecen libros importantes y más por el momento también que estamos viviendo, ¿no? Que ya se está hablando por fin, ¿no? Se está poniendo Claro. sobre la mesa cuestiones feministas que se han silenciado y que por fin se están viendo a pesar de pandemias y claustros, ¿no? Sí. Y es, Pero y bueno, es, y está. es muy impresionante que, siendo precisamente Nueva York una ciudad tan cosmopolita, que puedes estar en contacto con tantas cosas diferentes, la capacidad que puede tener de aislamiento y de no conocer que existe más allá de un círculo pequeño o de un círculo cerrado, como ella, estando en una ciudad donde puedes poder ver y observar todo tipo de realidades, huye y vuelve a su origen de alguna manera, que es su madre, y a tratar de, después de ella, tener una vivencia tan fuerte, y que esto la haga madurar, como trata de entender a su mamá. Entonces también cómo vemos este enfrentamiento ante los problemas de que cuando somos jóvenes y adolescentes tendemos a juzgar muchas cosas sin entenderlas por lo que nos cuentan, y a veces lo que nos cuentan no necesariamente es
toda la realidad. Puede ser una parte de la realidad, pero quizás no es toda. Entonces, cómo cuestionarnos a nosotros mismos nos puede llevar a encontrarnos a nosotros y formar nuestra propia realidad. Pues sí, porque yo creo que justo ese es pues la vida, ¿no? Llega un momento en el cual te tienes que crear tu propia narrativa. Y qué es lo que Débora hizo, ¿no? Y que ella, para crearse esa narrativa, de pronto se subía al metro y llegaba a distintos puntos de la ciudad de Nueva York porque ella podía hacerlo, porque ella tenía menos vigilancia, porque ella era una mujer que estaba trabajando antes de casarse a los 17 años. Entonces ella pues intenta, además la lectura que siempre estuvo con ella, ¿no? Desde Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, Harry Potter. Entonces o sea, la literatura también fueron espacios de apertura para mundos que eran muy distintos al de ella, ¿no? Y que le provocaron esta curiosidad de ir rompiendo las reglas. O sea, ella se cansó de mentirse a sí misma, ¿no? Y de mentirle a su marido, y de mentirle a su familia, y decir, ¿por qué estoy mintiendo si esto soy lo que soy, ¿no? Y gracias a yo también a romper con todo. Cómo la cultura y el acceso al conocimiento y a ver que existen diferentes cosas te puede hacer expandir tu conocimiento, tus ganas, tu curiosidad, todo, esta parte tan interesante que no se ve tan afincada en la serie como tal, este acceso que tiene ella al mundo exterior que le va a generar estas ganas de salir, como este tipo de lecturas diferentes. En la serie lo manejan un poquito más sobre el contacto que tiene ella con su profesora de piano, que le abre esta posibilidad a que existe otro mundo. Entonces lo manejan más hacia la parte de la música, hacia la parte de este contacto, este pequeño contacto externo que ella tiene, y no tanto hacia la literatura, que esto me parece muy relevante ahorita que tú lo estás mencionando. Claro, Yo sí, lo porque ella leí. pasa, perdóname que te interrumpa, No, sí, no, tranquilo. ella pasa por librerías kosher, hasta eso, ¿no? Primero una librería no Ajá, kosher, de ahí se lleva los libros y los esconde abajo del colchón, porque claro, tanto ella como la abuela tenían distintos tipos de secretos, porque el abuelo Saidi ajá, llegaba y durante la infancia pues era investigar y ¿cómo se dice? Esculcar en el cuarto de Débora y en el de Buber, la abuela, para ajá. ver que no hubiese nada que pudiera contaminar la, La educación. sí, la educación y la familia, ¿no? Entonces lo que hacía Débora era eso, llevarse libros, pedirlos de la biblioteca y abajo del colchón en lo más profundo era donde los escondía. Y Julia consiguió llevarse un Torá y ahí descubrió que la historia del rey David era otra, ¿no? Entonces también, gracias a sus lecturas, fue deconstruyendo esa otra especie de mito religioso que le iban contando, ¿no? Eso es una belleza y eso es lo que nos encantaría retomar en México. Ahorita vamos a tener una generación donde lo más fácil y sencillo es el acceso a series y no tanto a libros. Entonces, en las series, en las películas, a mí me fascina las series y las películas, es lo que me gusta ver para relajarme, pero también me gusta ver cosas que tengan mucho contenido y que me enseñen y que me piquen la curiosidad. Y nunca va a ser como un libro, porque las imágenes hacen que se te corte un poquito tu imaginación personal cuando estás leyendo. Es una serie fabulosa, pero el libro ahorita que estoy conociendo todas estas partes diferentes, nuevas y lindas que nos estás contando, ya quiero que salga y ya quiero leer el libro, porque si la serie me gustó, que son 4 capítulos nada más, el libro me va a parecer fascinante porque me va a hacer entender más a la persona que está brindándonos su autobiografía de una manera de ayudar a otras mujeres y a otras personas, no necesariamente mujeres, a que experimenten, a que se atrevan, a que busquen, a que tengan esa inquietud de ver qué hay más allá y de conocerse a sí mismas para conocer su rumbo y su destino. Claro, y aparte la literatura tiene esa magia, ¿no? O sea, entiendo que gane más a veces lo visual, ¿no? Por la velocidad, porque te da ya las cosas hechas, porque es más fácil conectar, ¿no? Luego con lo que estás mirando. Pero la literatura tiene esa otra parte maravillosa, ¿no? Que te permite recorrer junto con el narrador todo lo que está viendo, lo que está pasando. Entonces te vas inmiscuyendo como un buen boyog, ¿no? Ante la historia que te están contando y la manera en que se describen las cosas, lo que está sucediendo, pues es otra. Y hay un libro, por ejemplo, que se llama El Traslado. Es un Ok. ensayo de Enrique Díaz Álvarez. Y
básicamente te dice que lo que te permite la literatura es ponerte en los zapatos del otro. Porque a lo mejor una película sales o una serie sales y esa emocionalidad se te va en un café, charlarlo y listo. Y un libro, un buen libro, como que siempre se queda atrás, ¿no? Como que se sigue elaborando cierta teoría atrás de tu cabeza aquí, de pronto entiendes cosas distintas, ves colores, tienes sonido, ¿no? Y es como entender, no siempre de golpe al otro, ¿no? Que estás leyendo, sino que a veces necesitas tiempo para poder realmente sentir en tu piel lo que ese otro personaje sintió, ¿no? Entonces tiene pues una riqueza diferente, ¿no? Y hay un tempo distinto también para la lectura versus todo lo visual, ¿no? Oye, Fernanda, Claro, Perla, sí, por ejemplo, sí. justamente de eso que están diciendo, cuando uno está viendo la serie, cuando acabas la serie, de repente te pones a platicar con gente sobre la serie y unos entienden alguna cosa y otros entienden otra cosa, porque como tú dices, es visual y estamos viendo lo que cada uno quiere ver en algún momento y cada uno se enfoca en otros detalles. Cuando tú estás en un libro, el narrador, quien lo escribió, como te lo están platicando, te pone y te inmiscuye con cada una de cosas y con detalles que generalmente no te das cuenta cuando lo estás viendo. Sucede en películas, sucede en todo, porque además en una serie, pues hay que, aunque hoy ya lo puedes hacer hasta en 4 capítulos, antes hacías un libro y hacías del libro volvías una película de 1 hora, bueno, de 3 como otros casos, pero se vuelve, o sea, sí, pero aquí vuelves cuatro series, todo. Pero es importante que el libro nos permite llegar a esos detalles, detalles que no te das cuenta. Yo te quería hacer 2 preguntas sobre eso mismo, ¿verdad? Uno, ¿qué detalles? O sea, tu visión es diferente. Una es como lees miles de libros, o sea, primero para decidir cuáles imprimir, cuáles editar, cuáles sacar. Segundo, ya que decides cuáles, pues lo tienes que leer para ver si le va a gustar o no al público y todo. ¿Qué viste tú? ¿Qué encontraste tú en este? Porque además no te llegó por la serie. O sea, no es que hayas visto la serie y digas, ay, este va a ser. No, leíste el libro, decidiste y dijiste, voy a hacerlo de esa manera. ¿Qué te impactó del libro? ¿Qué te gustó, aparte de lo que nos has platicado? ¿Y qué te dejó sobre el mundo judío? Porque es un mundo que muchos creerán que así es en todos. Y pues puedes ver a Perla y Perla no trae peluca. Y si se la quita ahorita, la que trae no está pelona. Ni trae vestido, ni trae todo esto, y te puede platicar de muchas cosas, ¿no? Yo sí ya parezco, ya voy pareciéndome a Moishe, el de la... Ahí voy yo, pero mira por acá. Sí, ahí vamos, ¿eh? Oye, pero ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó? O sea, ¿qué? Pues yo creo que sería como otra vez un poquito redundante, porque por un lado, pues es la curiosidad de conocer esa comunidad que, digo, a uno, pues ya te suena lejanísima, ¿no? Que te impacta que pueda haber esas reglas tan duras, claro que sí, ¿no? Eso también es como, pero te impacta no porque te queden, no porque digas, ay, qué locos, sino porque pasa. Y porque te digo, lo que decía también un poco al principio, no es que mi religión no tenga ese tipo de restricciones, pero con niveles más sutiles, ¿no? O que yo me acuerdo a lo mejor de mi adolescencia y cuestiones, obviamente me tocó escuela católica, ¿no? Apostólica, romana, todo eso. Entonces, eh, había otro tipo de restricciones que también ahora que volteo, ya con mi edad, y digo, claro, qué absurdo, ¿no? O sea, ¿qué nos querían decir? En realidad era, no te podías amarrar el suéter en la cintura, porque claro, imagínate, era una escuela mixta, entonces ¿cómo se va a amarrar el suéter? Porque entonces incitas al otro. Ese tipo de cositas que a lo mejor ahora que uno puede leer Unorthodox, dices, bueno, a lo mejor no era la peluca, ¿no? No era el cásate a los 17 años, no era el cómo te vistas, pero sí era el cómo te vistas, ¿no? O sea, no a lo mejor falda hasta los talones, pero sí arriba del tobillo y nada más porque no vaya a ser, ¿no? Y súbete los calcetines porque no puedes mostrar. Entonces hay cosas que sí que te hermanan porque siguen siendo restricciones y porque siguen yendo contra tu libertad por el simple hecho de ser mujer. Y eso, pues, ahora que podemos ¿no? Pero que por fin está sobre la mesa esas discusiones que uno las ha pensado y que uno a veces creyó que ya estaban dadas por hecha, ¿no? Que ya no había que discutir o que pensar que era ser mujer, que qué implicaban sus derechos, porque pues una se cree muy libre y cuando vuelves a replantear las cosas, pues no es cierto, ¿no? No eres más libre, o sí, pero hay miles de cosas que siguen frenando pues el poder ser tranquilamente como uno se le pegue la gana, ¿no? Entonces, pues estas cosas claro que son importantes, ¿no? Y claro que hay que seguirlas discutiendo y que cualquier tipo de libro, ¿no? Ya sea una
autobiografía tan sorprendente como Débora, u otra como la de Tara Westover, o libros que aclaran sobre el feminismo, o ponen distintas posturas, yo veo que son muy importantes para seguirlos trayendo a la gente, ¿no? Y que se conviertan en espacios de discusión para bien, para crear conciencia y para ver qué queremos y qué no queremos en un futuro, ¿no? Oye, Fernanda. Hay una... No, bueno, perdón. Dile, Fernanda. Ok. Hay una parte en la serie que a mí me gustó mucho, y hablando de esto de que tú viviste ciertas cosas y viste ciertas restricciones de alguna manera, que me gustaría también abordar, por lo menos en la serie. Ya veremos cuando nos traigas el libro Ajá. cómo es en la realidad. Pero entonces es esta parte de que a mí me pareció que tratan de mostrarnos también, una vez que ella se va a Berlín, que llega a un conservatorio de música, y entre las personas que conoce hay algunos que son judíos, desde un judío conservador hasta otra que es un poquito más liberal, y entonces como que tratan de mostrarte de que no solamente todos los judíos son como los ortodoxos en esta comunidad Satmar específica de este lugar, sino que hay una gran variedad, desde el judío que vive en Berlín hasta la judía que vivía en Israel y se va a Berlín porque es un lugar donde se puede tocar muy buena música. Entonces es como abarcar toda esta gama de diferentes niveles, restricciones, puntos de vista y maneras de llevar la religión según el lugar de donde vengas, el lugar donde hayas crecido, el lugar donde te hayas mudado, o las ganas y la necesidad de cambiar las cosas o los lugares donde creciste. Y ese punto a mí me pareció muy importante porque a ella le hace cuestionarse, bueno, no tengo que ser como lo estricto de allá, ni necesariamente lo liberal de esta persona, ni lo conservador de este, sino hay como un in-between entre todas las cosas y dentro de todos los lugares. Y al final es decisión de cada uno, pero para ello necesitas libertad. Claro, y posibilidad de ver, y es justo esta y posibilidad de crear esa narrativa, ¿no? Que es tan importante y personal absolutamente, ¿no? Entonces, en Unorthodox, el libro llega hasta que ella realmente decide separarse. Ok. Ella, antes de separarse, consigue que su marido le permita tomar clases, en teoría de negocios y marketing, pero lo que ella hace es tomar clases de literatura, porque era lo que amaba. Y a partir de ella entra al mundo Ah, de la poesía y es empieza a otra entender. historia. Claro, lo que pasa es que eso de Berlín viene en una segunda parte que se titula el libro Exodus. Ay, mira qué Claro, interesante. No, ya entonces quiero leer los aquí, dos. aquí en Unorthodox, Sí, al final, lo que perdón, le... al final de la serie, Débora, al final de la serie, perdón, no al final de la serie, en la parte esa de cómo se hizo la serie, vale la pena verlo, Débora habla exactamente de eso, que es totalmente diferente la serie del libro. O sea, es basado, pero es otro rollo. Entonces, Sí, sí, porque aquí no toman clases de piano, pues en Unorthodox, en su historia no hay clases de piano, ¿no? exacto. Más bien la literatura es la que la está siguiendo. Supongo que en la serie pues sí necesitaban algo más visual que leer un Claro, extracto de Mujercitas, ¿no? Oye, claro, Supongo. es muy difícil transmitir el mensaje de lo que ella está Claro, aprendiendo, sintiendo, viéndola sentada leyendo. O sea, como que claro, con música, escuchar y que toque y que hayan otras personas que también puedan interactuar, porque en la lectura es el que escribe con el que lee. Entonces, wow, eso también es una súper buena adaptación para que de manera visual y de manera auditiva puedas claro, conectar un poquito más, pero al final la idea es la misma. La idea es tener claro, contacto. oye, claro, Per, porque... Oh, dentro de eso mismo que dice Perla, dime algo, o sea, en lo visual, en lo que es el libro, ¿cómo narran o cómo explican muchas cosas que se dan por sentadas en la película o en la serie? O sea, cómo se relaciona el mundo judío, la boda, o sea, tú estás viendo la boda, tú estás viendo las relaciones sexuales de la pareja, la relación, queda muy claro porque lo estás viendo en pantalla y no tienes que explicarlo. ¿Cómo explicas todas esas partes de la religión en el libro? Porque no es lo mismo ver a la tía revisándole, diciéndole, revísate tú para que veas lo que tienes ahí abajo, ¿sí? Como le dice literalmente, ¿sí? O que le dice, y no has tenido, a que te lo pongan en escrito. O sea, se vuelve diferente. Entonces, ¿cómo viene a explicar todas esas costumbres judías en el libro? pues vienen, te digo yo sin ver la serie, pero viene, pues
con la descripción. Lo que pasa es que ella escribe muy fácil. Es muy fácil que tú vayas entendiendo lo que te va explicando a lo largo, lo que te va contando a lo largo del libro. Por ejemplo, viene una tradición, Mitkeva, ¿puede ser? La migbe, Mikve, justo te iba a decir. Mikve. Ah, eso. La del baño. Entonces, la del baño. Te iba a decir justo eso, me quedé pensando en esa. Por lo de la revisión me acordé. Pero claro, ella, antes de ese matrimonio, bueno, antes del matrimonio, toma clases, la mandan con una profesora para que le explique todas las tradiciones ¿no? Y todo lo que va a pasar cuando ella es impura, que tiene que bañarse, esperar 7 días, no sé qué. Entonces, en estas descripciones, cuando ella va por primera vez, pues se siente súper humillada. Ella no conocía realmente su cuerpo, dice que lo que te cuenta es que no, el espejo en su baño, siempre, por más que tuviera el vapor de la regadera, perdón, nunca se molestó en limpiarlo porque su cuerpo pues nunca fue parte de ella realmente en ese momento, ¿no? Entonces cuando se va y la profesora le había dicho que ella no tenía que desnudarse para esa revisión y cuando llega la señora del baño y le dice, pero ¿qué haces vestida? ¿Qué no te contaron? Tienes que desnudarte y meterte, pues la otra se siente súper invadida y se siente muy humillada, ¿no? Y además la mirada de esta señora sobre su cuerpo, pues no, la siente intimidada y ella nunca había pensado que tenía un agujero cuando le cuentan, ¿no? Cómo tiene que suceder las relaciones sexuales y todo el momento de la sexualidad también con su marido, pues lo sufren un montón porque ella al final resulta que tenía vaginitis, ¿no? Pero todo este tiempo, pasa tiempo, digo, no sé en la serie cómo sucede, pero ella te va contando también las humillaciones y cómo la suegra se entera en 2 segundos y de ahí la tía ya le llama por teléfono y como que no lo conseguiste y tienes que hacerlo mañana y no pueden, no tienen pretextos. Entonces toda esta presión pues ella te la va contando, te la va narrando de una manera en la cual tú puedes entender qué es lo que estás sintiendo y cómo de mal lo está pasando, ¿no? Lo hace en tercera persona, lo va haciendo como novela. ¿Cómo está escrito el No, libro? primera persona, en primera Ella va persona, contando su historia como tal. tal cual, sí. Sí, entonces estás con ella todo el tiempo, ¿no? No es una tercera persona que ves a distancia, sino pues estás pegada, estás caminando al lado de ella y estás viendo a la espantosa tía, el marido, pues pobre, ¿no? La verdad es que ni tan malo era, ¿no? Pero pues muy bobalicón. Oye, tú hablaste Eh, cuando viste el libro, bueno, el libro, cuando viste el libro y dijiste, lo tenemos que editar en español, ¿hablaste con Débora? no, que ojalá. Ah, La idea es que sí, sí, ojalá. La idea sí es conseguir, eso lo está haciendo España, conseguir un par de entrevistas o algo así con ella, pero no, ojalá, me hubiera encantado. ¿Y por qué ¿verdad? toman la decisión de precisamente este libro traerlo a México en este momento? Bueno, primero ya sabemos que ya nos dijiste que va a salir en España y luego México. De Latinoamérica, México va a ser el primer país de habla hispana en el que vamos a tener el libro. Yo, por ejemplo, España y nosotros salimos en julio, pero creo, o sea, Ok, Chile también la va a publicar, Estados Unidos también la va a publicar en español. Todas las casas, digamos, del grupo sí que van a ok. salir con el libro. Lo que no sé si todas salgamos en julio, porque depende de los archivos, la traducción se hace en España. Entonces, pues hay que esperar los archivos. Nosotros sí vamos a conseguir salir al mismo tiempo que ellos. Y la idea es que esté disponible pues para toda América Latina. Entonces, las otras casas también lo harán, pero ahora no recuerdo si también lo sacarán en julio. Ok. Yo vi una pregunta que no contesté por ahí, se me pasó. es- Isaac, ¿me habías dicho algo más? no, bueno, la parte, yo te iba a decir, de todas estas cosas, ¿qué aprendiste del libro en cuestión de judaísmo? A ver, con todo lo que te narró, ¿cuántas veces, qué te sorprendió? A ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué te Sí gustó? Porque están aquí muy es rudos. mucho más, o sea, te puedo decir que la gente que vio la serie, mucha gente me habló y me preguntó lo mismo, lo que tú dices, de la migbe. Oye, ¿y en serio pasa esto? Y es así, ¿y por qué lo hace? Porque en la serie no queda, pasa la migbe, pero nada más. Cuando ella se quita Ah, la peluca, está, o sea, son series, son partes visuales que quedan. Una, por ejemplo, la de que cuando ellos salen en Nueva York, bueno, en Berlín, que no viene en el libro, pero la están buscando, ellos se disfrazan poniéndose una gorra de Nueva York, que la están buscando. Eso queda muy claro ahí, pero en el libro debe ser diferente. ¿Cómo lo, cómo- qué aprendiste tú? ¿Qué te dejó? ¿Qué dijiste? Ay, chin, yo no sabía esto del mundo judío y a no, lo mejor bueno, un quieres que te montón lo de aclaremos, cosas. porque de los que hemos platicado muchos dicen, explícame porque me cae que no me queda claro. No, sí, un montón de cosas no sabía, ¿no? Menos de esta comunidad mucho más específica. Eh,
Pues es que yo creo que la dureza en general sí impacta mucho y la invisibilización de la mujer, ¿no? Entonces que la mujer no pudiera opinar nunca, la abuela nunca, pues también se esconde un poco del marido. El miedo que circula en torno a la masculinidad también es muy impresionante y pues las tristezas que vas viendo en esas otras mujeres que también están alrededor de Débora, ¿no? Yo creo que eso impacta mucho. A lo mejor son también espejo, evidentemente, de otro tipo, ¿no? En lo que yo puedo ver a veces en el otro, porque digo, al final, cuántas parejas o cuántas mujeres no sufren también en silencio y salen de su casa y son alegría y son fiesta y adentro pues pasan un terror, ¿no? Entonces, yo creo que eso, al margen de la religión, ¿no? Del hasidismo, que digas, sí, qué duros son, te sirven de espejo. Y eso es más duro todavía, ¿no? El pensar en una posibilidad de espejo, dices, híjole, ¿no? Son como un muestreo muy chiquito, pero pues que sí se magnifica, ¿no? Cuando volteas a ver en todos tus espacios y dices, esto también es, ¿no? Aunque a lo mejor no te tengas que bañar y esperar 7 días porque eres una mujer impura, pero pues también se creía, ¿no? Cuando la mujer estaba menstruando no podía tampoco cocinar, ¿no? Porque si no, pues los alimentos no iban a estar buenos o no iban a Bueno, estar purificados, pero en la cocina a veces no suben los pasteles en la repostería, por ejemplo. porque, pero, y eso tiene, eso tiene una connotación energética Ah, mira, esa no me la de sabía. Yo como bueno, cocino poco. a mí me encanta y estoy aprendiendo mucho Ah, últimamente. Entonces, de repente una jala no te sube y tú dices, bueno, pero lo hice igualito que la semana pasada, porque esta no subió, o qué hice diferente en esta. O de repente un ajá. pastel no sube. Y tú dices, ay, esos son cuentos de bobe, esos son bobe maices, como decimos en Yiddish, ¿no? Que son como cuentos de abuelita. Pero cuando tú te pones a hacerlo, dices, oye, pero a veces sí. Entonces te pones a pensar y dices, uy, y sí puede estar relacionado. Entonces, energéticamente también estos ciclos hormonales o estos ciclos en la mujer, cuando hay luna llena, el mar sube, sube la marea, y cuando hay luna llena hay muchos más partos en los hospitales, las famosas lunas de octubre. Tenemos Ajá. muchísimos partos con esas lunas gigantes que tú, yo soy médico y entonces en la época del internado, cuando tú veías la luna así gigante, tú decías, ¡ay, Dios mío, cómo va a estar Toca. la guardia hoy! Entonces, todas esas cosas también a nivel energético, pues van a influir, ¿no? Influyen en el humor, influyen en el carácter, influyen incluso hasta en la cocina, ¿no? Y cómo en la película por lo menos también se ve todo esto precioso, cómo las mujeres se reúnen en la cocina y cómo alrededor de la religión judía es algo muy lindo que a lo largo de la historia pasa cualquier cosa y lo celebramos como comiendo. Entonces le damos Sí, aquí también. simbolismos especiales a diferentes tipos de comida para representar o recordar o darle un significado a los alimentos, que en otra cosa, tipo en otras culturas también es esta parte de bendecir los alimentos, es como ponerles una energía, trayendo a colación esta parte energética, ponerles una energía al alimento que es algo tan importante que te vas a llevar a la boca, que va a nutrir tu cuerpo y que es algo sagrado. Entonces, en la religión judía esto es algo muy importante, muy difícil de cumplir cuando Mm, no naces o creces en una casa religiosa que te obligan. Tú no claro, porque sabes también hay un por montón de qué. restricciones, ¿no? Tú no sabes Ujú. por qué. Es una restricción más y tú la cumples porque es lo que te enseñaron y si no tienes la capacidad de cuestionarte por qué tengo que hacer esto cada vez que me llevo un sorbo de agua a la boca o cada vez que me voy a comer un alimento. Y por qué si como pan, por ejemplo, el pan es como que le pone una cobija a todos los alimentos juntos y ya no tienes que ir bendiciendo uno por uno, por uno, por uno, por uno. Pero así como Ajá, les pone una cobija, no sé si esto se pueda leer en el libro, no. pero esto me parece algo súper interesante, que así como el pan le pone como una cobija, como que arropa a todos los alimentos y haces una sola bendición, también cuando comes pan y te dieron la oportunidad de arropar a todos los alimentos y no estar bendice, 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 entonces también tienes la obligación de hacer un rezo especial cuando finalizas tu comida para agradecer el pan que te pudiste llevar a la boca. Entonces, como Ah, todo es precioso y cómo tiene
todo un porqué y un fin al final filosófico. Que si dentro de la misma religión o dentro de estas mismas cosas tan estrictas tuviéramos la educación o el acceso a la educación a podernos cuestionar y a poder preguntar y te dieran una explicación un poquito más amplia y no obligarte porque sí, como son las restricciones. Y entonces Claro. podrías llegar a Sí, porque, amar esas exacto, costumbres. habría mucho más amor detrás de todo lo que uno hace, ¿no? Porque tendría sentido, Sí, y o esto tendría puede sentido. ser reflejado de alguna manera en el libro, esta parte de este amor y de este porqué, de muchas de las costumbres que le imponen a Débora, o solamente te lo dejan en el libro a la hora de que tú lo lees, como solamente son restricciones, no te dan una parte atrás de un porqué. No tanto porque ella lo que hace es cuestionárselas. Ok. O sea, por eso ella es tan distinta, ¿no? Siempre se sintió distinta. Ay, perdón, pero es que mis perros ya vinieron aquí a encimarse. Están encima. Mira, aquí hay uno que ya llegó ¡Ay, qué y el lindo! otro ya está acá. Entonces, O sea, ya me no soy el único incomodan. al que sus perros acompañan en cada entrevista. No, claro que no. Entonces ya me movieron toda. Pero claro, como lo que ella está haciendo es cuestionarse todo el tiempo porque ella nunca se siente parte en primera por tener un padre que no cumple con la idea de padre, una madre que se vuelve egoísta, ¿no? Que abandona, que no sabe muy bien por qué lo hace. Parece que en principio la tía le dice que porque está loca, ¿no? Por Ajá. mala madre. Entonces ella, el amor le cuesta mucho verlo en las tradiciones, ¿no? Las comenta, las narra, pero para discutirlas al margen que después pueda o no entenderlas, sino para ponerlas en tela de juicio más bien. Ok, para que seamos los lectores de alguna manera los que nos genere esa duda y esa curiosidad para ir a ver por qué también, Sí, ¿no? y para entenderla, ¿no? O sea, para Ok. entender por qué llegó ese punto climático de decir rompo con todo, ¿no? Porque te está Y- asegurando en cada capítulo, por ejemplo, que es muy bonito el libro en ese sentido, porque cada capítulo empieza con una foto. ok, Entonces la estás viendo también en su proceso de crecimiento, el bebé es hermoso, ¿no? El marido es simpático. pero tú me Eh, estás diciendo que ella tiene el bebé antes de abandonar el... sí, porque en la película no es así, en la película ella está ah, embarazada. En la serie ella no, está no, embarazada y yo pensé que por no tener el bebé es que ahí ella adentro. puede escapar de la misma realidad que sufrió su mamá, porque su mamá Ah, como ya tenía a Débora, se tuvo que quedar y la tuvo que abandonar porque era o irse ella y porque no había manera de que la dejaran irse con su hija. Y por eso hay esta ruptura y esta separación. Entonces te dejan entrever de que ella escapa antes de que le pueda suceder lo mismo que le sucede a la mamá, aunque ella no, no sabe qué es lo que le sucedió a la mamá. Después ya, te lo dan a entender. Pero en mi interpretación, eso fue lo que yo entendí. Ella se da cuenta que le puede pasar y es el momento en el que decide escapar. Porque después no iba a poder. Si la familia del esposo se enteraba, no la iban a dejar irse. claro. Entonces era uno de los motivos. Pero si tú me dices que en el libro ya tiene a su bebé y que te van poniendo fotos en cada capítulo, eso me parece genial. Te genera más Sí, attach. Oye, sí, Fer, sí. dentro de eso mismo, en el libro te ponen varios personajes más que son parte de Berlín, que son parte, o sea, en Berlín donde son sus amigos y el judío que la persigue, por decir así, el religioso que la persigue, el marido que la va a buscar, pero eso no viene en este libro porque no existe Berlín, ¿sí? Exacto, yo llego Entonces, hasta pre-Berlín. El entonces, siguiente, cuando me llegue la versión en inglés y lo pueda leer, ya les pero en cuento. este De libro momento me quedo en pre. existen estos personajes en el libro, existe quién la quiere regresar, existe toda esa parte de traerla de regreso acá y lo que le van platicando porque es una historia totalmente diferente, o sea, la parte de Berlín es muy interesante por todo el significado de lo que representa más que se fuera a Berlín en especial, o sea, se puede ir a cualquier lado del mundo. Pero en este libro, en el libro, existe esa parte de quererla traer de regreso, de que la persiguen de alguna manera, pero en otra manera no la están persiguiendo, simplemente la quieren traer, o sea, te lo deja muy en suspenso en la serie. ¿Cómo se maneja esto en el libro y cómo lo siente ella? Lo que pasa es que en esta primera parte, en Unorthodox, ella ya con el marido se lleva muy mal. Intentan todavía tener como, ¿cómo se dice? Como terapia de pareja,
hasta que él dice, pues esto, mira, la verdad es que no va para ningún lado, yo creo que mejor nos divorciamos. Y ella dijo, pues si es lo que tú quieres, con mucho gusto. Ah, Entonces, eh, hasta ahí llega, digamos, ese punto en el cual ella ya por fin se puede ir, sabe que se va a ir y que no quiere que su hijo crezca. Y el encuentro con la madre. Pero no llegamos a ver el qué sigue hasta el siguiente, que te digo que no me ha llegado el manuscrito en inglés, entonces no te puedo decir quién la O sea, persigue la parte de no la lo he leído. persecución no Claro, la porque tenemos todavía. el Oye, Unorthodox no. cuando te vaya a llegar el manuscrito en inglés, nos avisas, a ver si asaltamos tu casa o a ver que nos los mandes. O sea, nos vamos a quedar con la... Todavía no leemos el de español, ya queremos leer el de inglés, el manuscrito. Cuando me llegue segunda les parte. aviso para que podamos retomar. Y ya les digo, sí, sí la persiguen, porque no sé qué sigue. Oye, Fernanda, hay ¿para una quién es este preguntita. libro? ¿Eh? ¿Para quién es este libro? Pues yo creo, No me digas para todos porque, o sea, no todos los libros son para todos. O sea, me da mucho gusto que me presentan un libro y me dicen, ¿para quién es? Para todos, no todos. No. O sea, a mí me gusta la ciencia ficción, a mí me gusta esto. Hay gente para cada tipo de libro, hay gente que le gusta leer de todo, pero normalmente te encasillas mucho más en cierto, las novelas románticas, esto, lees un poquito de esto, otros leen ciencia, otros más. Este libro, ¿para quién es? ¿A quién le va a gustar? ¿A quién lo va? Yo supongo que mucha gente de la comunidad lo va a leer, por ejemplo, porque quieren saber, pero no es un libro para la comunidad, es un libro para fuera de la comunidad que va a aprender mucho y va a entender mucho de todos estos conceptos que se dan. ¿Para quién tú dirías que es el libro? yo diría que principalmente sí para mujeres, ¿no? Porque uno, eso, se va a estar espejeando, quizá mayores de 25 años, ¿no? Que ya también traes como un camino hecho de dudas y de estar tratando de quitarte prejuicios, y como que a los 25 pues estás como más empoderada, esa palabra es muy fea, pero pues sí es lo que es. Y poder ser como también más crítico o crítica de tu vida y empatizar más con la del otro para tratar de entender y buscar salidas. Eh, sí, gente interesada en la religión, cualquiera, ¿no? En las religiones, porque sí es un libro que despierta dudas, que eso, que vas aprendiendo cosas, que, que quizá no acabas de entender del todo, pero que sí te puede abrir la curiosidad para entender otros mundos. Y los que leyeron el libro de Tara Westover, yo creo que también les puede gustar esto, Una educación, de verdad se los recomiendo mucho. Y eso no exime también, evidentemente, a los hombres, porque también los hombres sufren otra especie de restricciones, ¿no? Por ejemplo, era muy impresionante, porque claro, uno como mujer pues siempre estás buscando de tu lado a ver qué tiras, ¿no? O sea, qué renuevas, qué no te sirve, qué discurso lo encuentras fallido y qué no. Y me impresionó mucho, por ejemplo, saber sobre la masturbación masculina, ¿no? De este pobre chico que llega al punto del suicidio, por lo menos en el libro, porque su padre lo cacha que se había masturbado. Entonces, claro, era una de los peores agravios, entonces el chico se suicida en el sótano de la casa. Y ¿Eso estos viene son en el libro pequeños... ¿En ¿eso viene en este Unorthodox? libro? Sí, señores. Eso ¿En no el lo de, en ponen el en la de serie. Unorthodox o en el de En Tara? el de Unorthodox, no, Eso no en viene nada. Orthodox. Eso ya Eso son no viene en la sorpresas de la serie. serie. A ver, Es que estos ahí, ya son, ves. cuando ella se vuelve madre, ¿no? Hay dos hechos. Que es el chico que lo cachan que se masturba y entonces después se suicida, y hay un abuso sexual por parte de un padre, bueno, no un padre, no, de parte de alguien mayor, ahora no sé si era un rabino, que seguramente no, sino era alguien de la escuela de este chico, y el culpable termina siendo el chico. Entonces son estos dos hechos también que para pensar en la masculinidad de su hijo, creo yo, eso sí ya también es como una lectura como mucho más personal, también la van orillando ya no solamente a que es ella quien tiene que buscar su libertad, sino que su hijo pues también tiene que encontrar justicia en el mundo, ¿no? Y que ahí no la está viendo. Entonces son estos dos hechos que suceden una vez que ella es madre. Wow. Ya tenemos primicia de Uh-huh. algo nuevo que viene en el libro. Perla, ¿algo más que quieras preguntarle? ¿Algo más? ¿Alguna cosa? Oye, la pregunta más importante, perdón. Todo el tiempo hemos hablado de va a estar en España y en Sí, México En julio. en julio. también. O sea, Sí, es que sí, sí, hablamos sí. de España y se edita en España. Quiere decir que en México No, también sí. llega entonces. Llegamos al mismo tiempo con portada de la serie, que está increíble, la verdad, porque está bien padre. Y pues ya esperemos que le vaya bien, Y que haya antes de que mucha Perla te discusión diga algo, yo alrededor. te voy a comprometer a que en Diario Judío, aparte de contar siempre con los ejemplares, etcétera, cuando esté aquí y tengamos algunas otras entrevistas,
nos des la oportunidad de regalarle a la gente algunos ejemplares, ¿sí? Para motivarlos, para que la gente lo vea. Es un tema que a la gente le va a gustar. Y de una vez que la gente sepa, que lo espere, porque vamos a tenerles varias sorpresas en Diario Judío, en la sección de Perla, sobre este libro, y que pues, se lo preparen porque va a estar increíble. Perla, Con mucho ¿algo que gusto. quieras decir? Y hay con mucho gusto, ya sabemos. Agradecerte, Fernanda, esta tan agradable entrevista y que nos hayas traído ciertos detallitos que, ¡hola, perrito!, que de ninguna manera tendríamos capacidad de poder imaginarnos que también vienen en el libro y de generarnos esta curiosidad de ampliar nuestro conocimiento en algo que ya nos llamó la atención, que ya nos atrapó y que lo que podemos hacer es abrir más nuestra curiosidad y tener una visión pues, más personal de la biografía de una persona que pertenece a un grupo muy particular. Sí, Kitty. Pues un placer y siempre que es hablar de libros y de temas así, pues yo feliz. Hablando de eso, después de Unorthodox, que es un libro donde muestra algo tan rígido y tan particular y específico, después de Unorthodox, ¿tienen planes de traer algo un poco más relajado y un poco más abierto? ¿O todavía no tienen planes de cuál va a ser el próximo plan? Dos cosas, antes de que contestes eso. Todo el tiempo le decimos, el libro no se va a llamar Unorthodox, se va a llamar igual que la serie poco ortodoxa, o cómo se va a llamar en México para que la gente sepa. Se va a llamar Unorthodox. ¿Vale? Se va a llamar Unorthodox y dice mi vida, y el subtítulo era mi vida contada, una cosa así. Perfecto. Pero con la portada pues ya también, y es que sí, porque poco ortodoxa, como que no había mucha, para que funcionara también en todos los países, era complicado, entonces Unorthodox me parece que quedaba muy bien. Y la siguiente, pues esperemos que sea Exodus. Ah, perfecto. ¿Pero Exodus ya existe en inglés en Estados Unidos? Sí, me parece que sí. Okay. Sí, tiene que estar ya en inglés, sí. Y sí, ya me hiciste dudar. ¿Son solo dos? Ah, no, Son solo dos. No, sí, tampoco yo lo di por hecho, pero no he buscado. Eso no lo he buscado. Sí, pero oye, lo di por hecho. La curiosidad de, bueno, si ya existen, pues los leemos los dos. No sé si después de leer el primero vamos a tener las ganas de aguantar hasta que salga el segundo en español. Más te vale que sí, Por favor. No, claro. Tú tranquila que yo espero. Bueno. Si tú me lo pides, yo te complazco. Yo espero la segunda parte por ti. Por favor. Para tenerte con nosotros y que me sorprendas de esta misma manera y decir, voy a encontrar esto en la segunda parte. Bueno, me quedo más tranquila. Platicaremos después con Fer de otros libros de todos más. Ahorita le pedimos su celular, que nos los ponga, que te lo dé, pero cuando dejemos de grabar, porque si no todo el mundo le va a hablar a preguntarle del libro y le va a dar lata del libro, entonces, porque la gente va a volverse loca con este libro, como gran parte de lo que es el sello de Lumen en Penguin Random House. O sea, muchas gracias. Cosas increíbles, vale la pena y no hay que perderse ni ni muchos de los libros que van a tener. Pues muchas gracias, sí. La verdad que Lumen yo lo quiero mucho. Es un sello que me gusta mucho. ¿Qué les puedo decir? Sí. Gracias, Perla. Gracias, Fernanda. Seguiremos en contacto y ya nos quedamos esperando todas las sorpresas que nos trae Unorthodox, ahora en español, en libro, para encontrar todos esos detalles de los que no nos dimos cuenta y que además son cosas sorprendentes que no conocíamos de la vida de Deborah Feldman. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad que qué rico ha sido platicar este ratito. A ti. Bye, bye. Chao.